Bienvenidos, queridos alumnos, a una nueva clase de profesor. En esta oportunidad les voy a relatar y a explicar la historia de la biología, segunda parte. No se olviden que si les ha gustado el video, pueden suscribirse ya que es gratuito. Voy a relatar en esta oportunidad algunos aportes que hicieron con hipótesis y teorías de algunos filósofos y naturalistas de la Edad Antigua. Acá les muestro el gráfico clásico, ¿sí? Para que se ubiquen en la línea de tiempo. Acá figura como Edad Antigua, antes de Cristo. Acuérdense que estamos en la línea negativa. Les voy a presentar al principio dos filósofos griegos, oriundos de la ciudad de Mileto, que era una polis griega, ¿sí? Una ciudad que acunó a grandes sabios. Acá tenemos en el siglo VI a.C. a Tales de Mileto. Luego voy a seguir con el siglo V y voy a mencionar a Demócrito, ¿sí? Antes de empezar a relatar los aportes que hicieron, les quiero enseñar qué es una hipótesis, explicar qué es una hipótesis. Una hipótesis en la ciencia es cuando algún científico hace alguna explicación probable ante un fenómeno. Quiere dar una explicación al respecto, ¿sí? Y esa hipótesis puede servir para predecir fenómenos. En el caso de Tales de Mileto, que se le aduce importar un importante teorema desde Egipto a la antigua Grecia, pero además la hipótesis que propone es acerca del origen del universo material. Él se preguntó, ¿cómo se originó el universo? Bueno, y él explica a través del elemento agua que se han formado todos los elementos de la Tierra. Él va a tener discípulos en esa acrópolis griega. Va a tener como discípulos a Anaximandro y Anaxímedes. Anaximandro decía que el universo material se formó por lo ilimitado e infinito. Anaxímedes le agrega que el universo material se formó a través del elemento aire. Entonces, en base a todo esto, hay otro griego que se llamó Empédocles de Agrigento, que era oriundo de la ciudad de Agrigento, que es la actual Sicilia. Era un griego que unificó todos esos elementos. Toma el aire de Anaxímedes, toma el fuego de Heráclito y toma el agua de Tales de Mileto y postula la teoría de los cuatro elementos. ¿En qué consiste esta teoría? Que el universo material está formado por la combinación de estos cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. Tengo que aclarar que una hipótesis puede transformarse en una teoría a través del tiempo. Pero, ¿qué características debe tener una hipótesis para que sea válida? Debe ser sencilla, explicada de manera breve y sencilla, debe ser susceptible de ser comprobada mediante experimentación para poder verificarla, debe ser predictiva, debe saber hacer predicciones para hechos futuros y debe ser útil para la sociedad. Debo aclarar que en esa época las teorías e hipótesis de estos antiguos griegos no podían ser comprobadas mediante experimentación. O sea que más allá de ser filósofos o naturalistas, se los puede denominar poetas. Bueno, ahora voy a seguir con el aporte de otros griegos de la Edad Antigua. Y les voy a traer a mención siempre la línea de tiempo clásica, ¿no? Para que se ubiquen. Les voy a nombrar a Demócrito, ¿sí? Demócrito decía que el universo material estaba formado por partículas que se llamaban átomos. Es la primera denominación que se encuentra en la Edad Antigua de la palabra átomo, una palabra clave en el tema de la ciencia. Él dice que el átomo es indivisible y que se mueve en espacios vacíos. A todo esto, y vuelvo a mostrar la línea, Platón, que vivió en el siglo IV a.C., intenta unificar la hipótesis de los cuatro elementos de Empédocles y también la teoría de Demócrito de cómo estaba formado la materia. Entonces, él dice, como los griegos le daban mucho interés a las figuras geométricas, postula que los átomos de tierra tienen forma de cubo, los átomos de fuego tienen forma de tetraedro, los átomos de aire de octaedro y finalmente los del agua tenían forma icosaédrica. Siguiendo en esta línea de tiempo, me voy a trasladar al siglo IV
antes de Cristo. Acá tenemos una figura que ya es conocida en videos anteriores. Les voy a presentar a Aristóteles. Aristóteles propuso la teoría de la generación espontánea. Esta teoría, esta hipótesis que postula, dice que los invertebrados, como las moscas y mosquitos, y también los gusanos, surgen a partir del fango y el rocío, a partir de materia inanimada en realidad. O sea, no pudo entender el proceso de reproducción, o sea, lo entendió en los vertebrados superiores, porque veía que había una copulación, un acto sexual, y aparecían las nuevas especies. Pero no lo pudo comprobar con las especies más chiquitas. No pudo observar que esos insectos ponían huevos y iniciaban todo un ciclo de reproducción. Bueno, ahora nos vamos a adelantar en esta línea de tiempo y nos vamos a trasladar al siglo I después de Cristo. Acuérdense que el siglo I va del año 1 al 100. Este personaje que les voy a hablar es romano, fue un filósofo, un gran naturalista que se llamó Plinio el Viejo, un gran estudiante de la naturaleza. Lo que él aporta es el primero en realidad que aporta el tema de la idea de cambio en las especies. Él toma como ejemplo al avestruz. Dice que este ave es la transición en el cambio entre los reptiles y los mamíferos. Pero además sigue tomando las ideas de la clasificación de la pirámide de Aristóteles, pero en este caso no va a poner al hombre como un ser superior. Y además también va a seguir confirmando que en la naturaleza existen tres reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Ahora nos vamos a adelantar un poco más, unos siglos más adelante, y vamos a ir al siglo XVII, pero ya estamos posicionados en la Edad Moderna. Les voy a mencionar un aporte de Van Helmont. Este naturalista y científico quería seguir confirmando la hipótesis de la generación espontánea de Aristóteles. ¿Qué experimento hizo? Puso en un frasco de boca ancha ropa sucia y maíz. Y dijo que al cabo de 21 días iban a nacer ratones. Esta teoría hoy en la realidad está totalmente refutada. Hoy se sabe que de ninguna manera pueden surgir ratones a partir de ropa sucia y maíz. En el siglo XVII y contemporáneo a Van Helmont tenemos al italiano que se llamó Francesco Redi. Este científico va a ser el primero que va a refutar la teoría aristotélica de la generación espontánea. ¿Qué es lo que hace para demostrarlo y para refutarlo? Pone 3 frascos. Al primer frasco le introduce un trozo de carne y lo sella con una tapa, de manera que las moscas no pudieran ingresar de ninguna manera. El segundo frasco lo deja abierto, pero le pone una telita. Y al tercer frasco lo que hace es dejarlo abierto. Los 3 frascos tienen carne. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando pasaron los días? Dedujo y observó que al primer frasco que estaba sellado, la carne se pudría, pero no aparecían microorganismos. En el segundo se notaban los huevitos que había puesto la mosca, pero que habían quedado en la tela. Y en el tercero observa, a partir de los diferentes días, que al principio aparecen gusanos, luego dan origen a las moscas. Entonces, con este experimento, él puede refutar y verificar que la teoría de Aristóteles era obsoleta. En el año 1665 aparece en la escena de la ciencia un holandés que se llamó Anton van Leeuwenhoek. Fue el que inventó el microscopio. ¿Y por qué fue tan importante? Porque dio el puntapié inicial para que se desarrollara la microbiología moderna. ¿De qué manera? Él pudo ver a través del microscopio que existían animalículos, seres microscópicos que no podían ser vistos a simple vista. Él ve por primera vez el espermatozoide, que no lo nombra como tal, pero lo ve como un animalículo que tenía colita y se desplazaba. Pero además ve otros animalículos y también descubre el primer protozoario que pertenece al reino protista, que son organismos unicelulares que se encuentran en el agua, estancada. El último científico que voy a traer a mención del siglo XVII es Needham. Este naturalista recreó un experimento. Puso en un tubo de vidrio infusiones vegetales en un líquido con caldo de res. Él supuso que ese caldo había sido contaminado con microorganismos que estaban en el aire.
Entonces sometió ese caldo a calentamiento y luego sacó una gota de ese caldo cuando se enfrió, lo miró al microscopio y se dio cuenta que había presencia de microorganismos. Entonces hizo una pregunta: ¿por qué aparecerán microorganismos? Y entendió que la teoría de la generación espontánea estaba confirmada. Ahí hay un error en ese experimento en realidad. Si lo vemos actualmente, con los ojos actuales, lo que hizo fue dejar el frasco abierto. Entonces, cuando el caldo se enfrió, los microorganismos que estaban presentes en el aire ingresaron nuevamente al preparado y cuando él vio el microscopio se encontró con esos microorganismos. Ahora nos trasladamos al siglo XVIII y voy a traer a mención a un italiano que se llamó Spallanzani. Spallanzani recrea el mismo experimento de Needham, pero toma alguna precaución. Toma el tubo de vidrio, le pone el caldo de res y las infusiones vegetales, lo somete al calentamiento, pero antes se percata de dejar sellado el frasco de vidrio. Cuando termina de calentarse y se enfría, abre el frasco, saca unas pequeñas gotitas de esa infusión, la ve al microscopio y comprueba que no había presencia de microorganismos. Entonces corrige, ve una falla en el experimento de Needham. Era que Needham había dejado el frasco abierto y en ese interín que dejó el frasco abierto, los microorganismos que estaban en el aire habían contaminado el preparado. Nos vamos a adelantar ahora en la línea de tiempo y nos vamos a trasladar al siglo XIX. Y voy a traer a mención a un químico francés que se llamó Louis Pasteur, muy reconocido en el mundo de la medicina. Él propone la teoría microbiana de la enfermedad y catapulta de manera absoluta la teoría de la generación espontánea. Él dice que de la misma manera que hay levaduras pululeando en el aire en la época del verano en París y que atacan a los viñedos, a las uvas y las descomponen, de esa misma manera hay presencia de microorganismos que son invisibles a nosotros y que se encuentran en el aire, en la tierra, en el agua y que ingresan por alguna vía al organismo humano y le provocan las enfermedades infecciosas. Es el inicio de la microbiología moderna y es un dato muy importante para el mundo de la medicina. Otros dos aportes importantes de Louis Pasteur es que en el año 1885 se le debe la vacuna antirrábica y otro es un experimento que él recrea para refutar la generación espontánea. Pone frascos de vidrio, entonces a ese frasco de vidrio le pone un caldo de res, una infusión vegetal. Lo que hace es lo sella, pero curva una prolongación de ese tubo de vidrio y lo hace en forma de S. Entonces cuando somete a calentamiento esas infusiones, pone dos preparados. A un tubo lo deja firme en sentido vertical. A otro tubo lo inclina de manera que llegue un poco de ese caldo a la prolongación en forma de S. ¿Qué es lo que determina? Que después cuando se enfría el preparado, en la parte que está curvado el tubo de vidrio, aparecen microorganismos. Y en el primer tubo, que lo dejó vertical, firme, no hay presencia de microorganismos en ese caldo. El último científico que voy a traer a mención en esta historia de la biología es al alemán Robert Koch. Este personaje fue un importante bacteriólogo que se le aduce el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, que se lo denominó en esa época bacilo de Koch. Hoy se lo denomina también Mycobacterium. O sea, ¿por qué es importante? Porque él aisló el agente causal de la tuberculosis, una enfermedad que era muy mortal, que estigmatizaba a las personas, y las personas que se enfermaban de tuberculosis en alguna época eran muy temidas. La tuberculosis es una enfermedad que se produce a través de las gotitas de saliva cuando una persona tose. Una vez que esa bacteria ingresa al organismo, atraviesa todos los órganos del sistema respiratorio hasta que se aloja en los pulmones, que en los pulmones es un lugar ideal para la multiplicación por cuestiones de temperatura, de tejidos, y allí es donde esta bacteria se multiplica, toma los pulmones y los termina agujereando,
se dice que las personas que estaban en un estadio ya tardío de la enfermedad llegaban a escupir sangre. Hoy en la actualidad hay una vacuna en contra de la tuberculosis. Bueno, queridos alumnos, hemos terminado con esta línea de tiempo de Historia de la Biología, segunda parte. No se olviden que si les ha gustado el video y les ha parecido informativo, que se suscriban a mi canal, ya que es gratuito, y poner un me gusta. Nos volveremos a ver en otra oportunidad.